Hola siniestros, vamos a hablar por fin del vídeo más esperado en el canal, yo creo, y es el subestilo gótico romántico. Tenéis que saber que he tardado más en hacer este subestilo porque quería añadirle cosas, y como todas mis amigas, menos dos, son góticas románticas, pues obviamente no me acordaba muy bien de ciertas cosas, entonces he ido y decir, oye, esto era esto, ¿verdad? Sí, 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 vale, perfecto. ¿Por qué? Porque yo no soy la Wikipedia, ¿vale? Yo me baso en experiencias. Este subestilo a mí me gusta muchísimo, comparto muchas cosas con él y vamos a hablar más ampliamente de él porque he visto que en internet es como sota caballo rey y tampoco da mucha información. Supongo que porque es gente que se copia de otras webs y al final todas dicen la misma información, que es de gente que realmente no vive ese subestilo, sino que te lo dice pues como te dice una Wikipedia, ¿vale? Entonces no tiene ningún tipo de sentido para mí. Yo prefiero hacer un vídeo con cosas que yo sé realmente por experiencia de vida. Y antes de continuar con el vídeo, te digo lo de siempre, que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, actives las notificaciones, importante, hazte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También puedes seguirme por mis redes sociales y seguirme por mi canal secundario de cocina. Y ahora vamos a continuar. El gótico romántico tiene una serie de características. La primera y más importante es que es de los pocos que la comunidad gótica acepta. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que hay muchos subestilos, por ejemplo, el perky got, el bubble got y algunos más, que la comunidad gótica no acepta como suyos propios. Lo curioso de este subestilo es que acepta la vestimenta, pero no acepta todo lo demás. Y como sabéis, los subestilos no son solo una forma de vestir, sino que conlleva varias cosas. Pero antes de continuar con el vídeo, te recuerdo que esto no es una dictadura ni esto es un decálogo. Quiere decir que si tú reúnes algunos de los requisitos, pero no todos, no es necesario. Igual que tú puedes combinar este subestilo con cualquier otro que te guste y hacer el tuyo propio, ¿vale? Yo solo te digo lo que es generalizado, lo que yo he visto en mis amistades y en la gente que me he rodeado que les suele gustar de este subestilo, ¿vale? Tengo la suerte de conocer a gente de todos los subestilos, así que ahí va mi experiencia personal y lo que yo creo que os puede gustar, góticos románticos. Lo más importante es que estos góticos suelen ser personas tranquilas, es verdad, porque ellos ven como la hermosura. Ya sabéis que el gótico sí es verdad que ve lo hermoso en lo que otros no lo ven, ¿vale? Pero digamos que a los góticos nos gusta mucho el terror, horror, gore, es algo bastante común, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero digamos que a los góticos románticos les gusta todo eso, pero de una forma más filosófica, más suave, más lineal, en plan, le gustan mucho los cuervos, los cementerios, aunque nunca entenderé a alguien que no le gusten los cementerios porque son realmente estructuralmente, ¿sabes? Son bonitos las esculturas y tal que hay. Pero sí es verdad que ellos disfrutan más, pues eso, de las rosas negras, de los cuervos, de visitar ciertos monumentos parecidos, pues por ejemplo los cementerios, ¿no? Esas esculturas que hay en los panteones y tal. Y también es cierto que estos góticos suelen tirar a lo artístico. ¿A qué es lo artístico? Pues normalmente se les da muy bien lo que es dibujar o escribir, o les gusta muchísimo leer. Son muy artísticos, ¿vale? Igual que hay otros góticos más enfocados a la música, como sería por ejemplo el beat rock, que está muy enfocado a la música. El trad got también se estaría bastante, tiraría mucho de la música. Pues en el caso del romantic got no es tan importante la música, aunque sí tienen ciertas cosas que me he fijado que todos los góticos, ¿sabes?, comparten de este subestilo. Obviamente habrá excepciones, Dios quiera. Vamos a hablar de la vestimenta. Iré poniendo por aquí fotos, no solo de lo típico que se dice de este subestilo, sino estilos que yo creo que son más ponibles, ¿vale? Dentro de que pueda seguir este subestilo, pero pueda seguir algo más normal. Y bueno, este subestilo es cierto que se da muchísimo lo que es el bordado, lo que es el encaje. Obviamente el corsé, tanto alto como medio como bajo del todo. Ya sabéis que yo entero no lo soporto, pero el resto me gusta. También es verdad que se usa muchísimo el terciopelo. Y una cosa muy buena de este subestilo es que sí, tiene negro, pero lo combina a la perfección con colores profundos. Por ejemplo, un azul oscuro profundo, un verde oscuro profundo y un morado oscuro profundo. Es cierto que ya he visto varias ropas que tiene como el color rojo más brillante. No suele ser típico de este subestilo, pero entiendo que se haga la combinación porque al fin de cuentas toda esta vida evoluciona y habrá góticas románticas o góticos que les guste realmente, pues que ese color, en vez de ser tan profundo que es más apagado, pues le guste más brillante. En cuanto al maquillaje, a mí este maquillaje me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho más sutil. Es cierto que se hace el ahumado en negro, pero también es cierto que muchísimas góticas simplemente se hacen el delineado y una pequeña lágrima o una pequeña ramita, una pequeña flor de lis.
Y lo que es los labios, pues rojos, pero de distintos tonos, desde muy rojo hasta simplemente como un brillito de labios o una tinta labial. Y por supuesto la cara, pues como siempre, un poco pálida, pero no hasta el pálido extremo que llegamos con el Draggot o otros subestilos que es en plan súper pálido. No, simplemente ellas lo que suelen hacer es bajarse 1 o 2 tonos, que dentro de que no es el tono de tu piel, queda bastante bonito y elegante. El cabello, pues el cabello suele ser liso, sí es cierto que no suele ser liso tabla, sino que tiene esta formita, como la forma que tiene mi peluca, ¿vale? Así hacia adentro. Y también es cierto que se suele poner como ondas suaves. Aunque es verdad que según la gótica pues lo puedes ver más dramático, en el sentido de que puede ser la onda mucho más cerrada o mucho más abierta. Y también es cierto que les gustan mucho los recogidos, es decir, recogerse esta parte de aquí. Aunque como todo, pues habrá mujeres que les guste llevarlo todo recogido. Pero ya os digo, yo os digo lo típico normal de este subestilo. Ahora, ¿qué suelen tener en común los góticos románticos? Pues sobre todo el tema de la literatura. ¿Por qué? Porque les gusta la literatura gótica. Ya sabéis que no es mi fuerte, aunque me he puesto a repasar los libros que me he leído y digo, joder, me he leído muchos más, o sea, he leído mucho más literatura gótica de la que pensaba. Yo voy a decir algunos, aunque seguramente las personas que llevan mucho tiempo en este subestilo los conocen de sobra, porque son libros que con más años que Matusalén, y obviamente si te gusta este subestilo habrás leído literatura gótica y conocerás. Pero te voy a decir algunos nombres. De algunos ya hemos hablado y obviamente de nuevo los libros estarán en mi servidor de Discord en la pestaña de miembros. Si eres miembro los puedes tener y si no simplemente búscalos, son muy fáciles de encontrar. Del que ya he hablado, La maldición de Hill House, otra vuelta de tuerca, El monje, no, del monje creo que nunca he hablado, pero os recomiendo mucho El monje, mola mucho. Efectivamente El fantasma de la ópera, Drácula. Es que estos ya están muy trillados, ¿verdad? Pero es que claro, yo tampoco me he leído como muchísimo género de este como para poder traeros muchas cosas nuevas. Y otro que os recomiendo es La transformación. De todas maneras os iré dejando por aquí la carátula del libro y el autor para que veáis de qué libro hablo, aunque ya os digo que seguramente lo conoceréis. En cuanto al tema musical, pues es verdad que a este tipo de subestilo lo que más les suele gustar, principalmente por la estética y porque, como os digo, en este subestilo todo es como más elegante, más tranquilo y más refinado, pues les suele gustar muchísimo lo que es el dark wave, el cool wave y el metal gótico. Es por esto que mucha gente de la subcultura gótica lo acepta solo como vestimenta, pero no lo acepta como nada más, porque también les suele gustar mucho el metal sinfónico. Y bueno, yo creo que grupos, pues ya sabéis, los más conocidos, pues Nightwish, Dark Sanctuary, pero vamos, que les suele gustar este tipo de música. Y es verdad que a este tipo de góticos no les suele gustar el rock gótico. Ya os digo que les gusta un tipo de canciones más de otro rollo. Yo lo entiendo porque a mí el rock gótico lo justo y necesario y tampoco me vuelve loca. Y en cuanto al tema del arte, pues hombre, la mayoría son fanáticos de Victoria Francés, pero os tengo una novedad. Victoria Francés no está sola. Quiero decir que yo entiendo que es una mujer que se ha dado a conocer. Yo tuve la suerte de conocerla en persona en una expo manga que estuve, o un salón del manga. Pero hay más, de verdad, gracias a los años del manga yo he conocido a otros ilustradores góticos. Que ilustradores góticos hay muchísimos, y si nos vamos a artistas digitales ya flipas, ya una barbaridad. Pero bueno, os voy a dar algunos nombres porque supongo que el gótico romántico, como ya de por sí le gusta a Victoria Francés, pues seguramente los nombres que yo le voy a dar, pues seguramente también le gusten. Y de nuevo intentaré poner una ilustración con el nombre del ilustrador porque ya sabéis que mi pronunciación no es que sea aquí la hostia. Y una de ellas es Mortidia Borbel, que a mí me parece genial. Y sí es cierto que se diferencia de Victoria Francés, que Victoria Francés es mucho más sutil, ¿no? Y más delicada. Y esta tiene un trabajo más profundo, lo veréis en los colores y en las formas. Es todo como más profundo y cargado de más color y como más sentimiento, mientras que digamos que una ilustración de Victoria Francés te puede transmitir como más paz o otro rollo más romántico y equilibrado, pues aquí sí es verdad que te ofrece como más oscuridad. Otro ilustrador es José Luis del Nido, que también es un buen ilustrador, que hace todo tipo de ilustraciones, pero tiene ilustraciones góticas. Anne Stokes, obviamente súper ultra mega conocida, tiene fantasía y tiene pues algo más dark. Yo tengo bastantes cuadros y cosas de Anne Stokes porque también, de nuevo, me gusta bastante. Priscila Hernández también tiene, como veis, un rollo súper góticorro, aunque como de nuevo pues hace otras ilustraciones, igual que Victoria Francés. Victoria Francés no os penséis que solo hace cosas góticas, que también tiene otras cosas. Hombre, yo las relacionaría también con el gótico, por ejemplo, Priot el payaso, que lo tengo ahí,
Pues sí, parece muy Gothic Circus, ¿no? Pero que vamos, que quiero decir que no solo hace gótico romántico, que Victoria Francés, de hecho, empezó haciendo ilustraciones infantiles. Quiero decir, que no toda su vida se ha dedicado a hacer únicamente ilustraciones góticas. Y por último, Consuelo Parra, que de nuevo ella es ilustradora y artista digital. Así que aquí los tenéis todos los que yo considero que os pueden gustar. Seguramente los conocéis porque son muy famosos. Tampoco me he querido ir a muy desconocidos, porque cuando os hablo de cosas muy desconocidos os quedaréis en banda. Me he dado cuenta de que os gusta que os hablen de cosas que ya conocéis. Bueno, pues si os sintieran mejor, mi intención era que descubrierais cosas nuevas, pero si no queréis, pues nada. Y bueno, ¿cómo sabes tú que eres un gótico romántico? Pues vamos a resumir. Básicamente te gusta un estilo de ropa más fluido, dramático y elegante, no tanto como las cadenas, el cuero y tal, sino algo más de encaje, de bordaditos, de terciopelo, algo más, pues eso, romántico. Efectivamente, si te gusta un maquillaje mucho más discreto. Y por supuesto, si no eres de esos que piensan que para ser gótica tienes que tener el pelo negro o rojo, sino que hay más colores en la vida. También es verdad que si te gusta pues el dark wave, el cool wave, el new age, la música de la ópera, a mí me gusta mucho la ópera, tengo que reconocer, la ópera, la música clásica, el metal gótico y el metal sinfónico, pues este es tu subestilo. Te encanta el misterio y el romance, sobre todo cuando va ahí mezclado y es un romance gótico, literatura gótica, ahí a más no poder. Si te gusta eso, efectivamente, eres una gótica romántica. Y por supuesto, si eres una persona más tranquila, que no te gusta tanto, digamos, el salir de fiesta, darlo todo, pum, 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 sino que eres más de, no sé, de ponerte en un rinconcito, leerte un buen libro, con tu buena tacita de té o de café, o tu infusión. Si eres una persona como más tranquila y más en paz, entonces tú eres una gótica romántica. Y bueno, como siempre digo, esto no es un decálogo, no tienes que seguirlo todo al pie de la letra. Lo ideal para mí es siempre fusionar y crear tu propio estilo, que es como yo hago. Yo me dicen, no sé, a lo mejor metal gótica soy, o quizás soy romántica. Es que depende, porque yo tengo ropa de todo. Me lo del cibergótico que no me gusta nada a la hora de vestir. Yo lo que tengo ropa de todo. Pero como siempre te digo, estos vídeos son para aprender. Por si te gusta cierto estilo y lo quieres como fortalecer, porque además ya te gustan esas cosas, pues espero que mi vídeo te ayude. Pero ya sabéis, yo no soy nada radical, por favor, no sigáis aquí, esto es el decálogo, o me digáis, te ha faltado no sé qué. Ya os digo, me he basado en la experiencia mía con mis amigas, que es que, ya os digo, menos dos, ¿verdad? Sí, es que hay una que es romántica, pero también es victoriana y ahí me hago un poco de follón con ella, porque digo, a ver, chavala, aclárate la vida. Pero bueno, básicamente esto es todo por el vídeo de hoy. Y ya sabes que si te gusta este contenido me regales un pedazo de me gusta, que yo sepa que te gusta. Y que me comentes, que los comentarios me vienen súper bien. Y por supuesto recuerdes que aquí hay vídeos los martes y los jueves y los viernes hay directo. ¿A qué hora? No sé, lo decidís vosotros, no yo. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.